Las políticas públicas fueron diseñadas pensando en sujetos ideales, en personas que actúan y deciden de modos que no son necesariamente los modos en que las personas nos comportamos en la vida real. Las políticas públicas históricamente se diseñaron pensando en ese sujeto ideal racional no influido por factores espurios. El enfoque de ciencia del comportamiento de las políticas públicas busca atender a cómo pensamos y decidimos realmente para diseñar las políticas públicas teniendo en cuenta esos factores. Desde ya hace unos años, en Fundación INECO, hemos creado el Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas. Este instituto tiene como objetivo llevar las neurociencias y aplicarlas a la comunidad. Es decir, tratar de transformar aquel conocimiento del laboratorio y llevarlo directamente a las políticas públicas, a la gente, a la comunidad. En ese contexto surge la cooperación con el BID Fundación INECO. Surge en el año 2017 como un proyecto para tratar de desarrollar las ciencias del comportamiento y las neurociencias en las políticas públicas de nuestra región, en el Cono Sur. Tenía que ver con poder desarrollar una institución, un grupo de trabajo, redes de trabajo que pudieran generar conocimientos innovadores en esta área, en nuestra región, en la aplicación de políticas públicas de distinto tipo. La cooperación técnica se organizó en 3 bienes públicos regionales, como se denominan las iniciativas dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos bienes públicos regionales son proyectos o líneas de trabajo que tienen como objetivo dejar luego como producto algún tipo de innovación, algún tipo de proyecto de investigación o una política pública diseñada que luego pueda ser reutilizada y pueda quedar como bien público para el país o la administración con la cual se trabaja. El BPR-1 tenía que ver con este objetivo más general de toda la cooperación, que era la diseminación del enfoque comportamental en las políticas públicas. El BPR-2, en cambio, se focalizó ya más concretamente sobre aplicaciones en primera infancia y dentro de primera infancia lo que es el desarrollo de programas de estimulación en la primera infancia para el desarrollo cognitivo y socioemocional de los chicos a través de los programas de crianza y entrenamiento a padres. El BPR-3 también se focalizó más específicamente en adultez mayor y tuvo como objetivos principales el desarrollo de herramientas para mejorar la detección, el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades y problemas relacionados con el deterioro cognitivo en la adultez mayor. En la ciencia del comportamiento, una de las cosas que sabemos es que hay ciertos mecanismos que podrían ser universales de cómo funciona la mente humana, pero también sabemos que esos mecanismos muchas veces dependen de los contextos, que los contextos modifican cómo funcionan. Podemos tener ciertas tendencias generales, pero esas tendencias generales pueden ser más o menos visibles o más o menos salientes dependiendo del contexto de aplicación y por lo tanto un diseño o una estrategia basada en un sesgo cognitivo o en alguna tendencia de funcionamiento psicológico que funcionó bien en un contexto de un país puede no funcionar también en otro contexto cultural o en otro país porque cambian esas condiciones. Por lo tanto, para nosotros era interesante ese doble desafío, decir, bueno, hay aquí problemas sobre los cuales podemos replicar estudios y segundo, podemos además demostrar o probar en qué medida funcionan igual o no esos procedimientos en nuestro contexto. En ese relevamiento surgió un problema que encontramos en el PAMI junto con profesionales y médicos. Medicamentos de nimodipina se llevaba una gran cantidad porcentual de las prescripciones de PAMI para tratar deterioro cognitivo y todos los estudios actualizados mostraban que no era una medicación recomendada en las guías clínicas y apoyada en base de evidencia fuerte. Entonces, cuando aparece ese dato, decir, bueno, se está prescribiendo un montón de medicamentos que no sirven, para decirlo sencillamente, eso implica 2 problemas. Un problema de salud pública
La sobreprescripción se asocia a más eventos adversos, mayores riesgos de salud derivados de las interacciones entre múltiples medicamentos, o sea, tiene desventajas desde el punto de vista médico para el paciente. Y para el sistema de atención, prescribir medicamentos que no funcionan es un costo adicional, un costo inútil, que se está gastando dinero en algo que no sirve, dinero que podría gastarse en otras cosas que son necesarias y para las cuales los sistemas de salud siempre están lidiando con costos que no alcanzan, con lo cual gastar en algo que no funciona no te deja espacio para gastar en las cosas que sí funcionan. Allí encontramos un problema muy importante, poder reducir la prescripción de esos fármacos. Y allí también encontramos que esto era un tema que se había tocado y tratado en otros países mediante estrategia de ciencia del comportamiento. Ese procedimiento de norma social o de comparación entre pares básicamente es decirle a los médicos que más prescriben que están prescribiendo más que sus pares, ¿sí? Los médicos que tienen más altos niveles de prescripción, enviarles una carta explicándole que obviamente la prescripción innecesaria no es buena y que además ellos prescriben más que la mayoría de sus colegas. Eso se llama norma de comparación social o comparación entre pares y básicamente lo que te da es una información sobre dónde estás vos con respecto a los otros, ¿sí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Eso tiene una fuerte influencia en la conducta humana. Encontramos que a los 6 meses hubo una reducción significativa de la prescripción en el grupo de tratamiento respecto del grupo control, o sea que se redujo efectivamente el número de prescripciones innecesarias de esta droga. Los dos grupos redujeron su prescripción, el grupo de tratamiento más que el grupo control. ¿Por qué el grupo control puede haber reducido? Probablemente eso se llaman efectos de rebasamiento, en inglés es spillover, que básicamente la información se traspasó de un grupo al otro, los colegas que se conocen dicen me llegó este mail, a vos te llegó, nos están diciendo que bajen, entonces probablemente algunos médicos del grupo control se contaminaron con información del grupo de tratamiento y también redujeron. Para la política pública es genial porque lo que logramos es que más gente prescriba menos droga inútil o no recomendada en este estudio, en este trabajo. Pudimos incluso hacer una estimación económica del impacto de ahorro de esta intervención. Básicamente pudimos cuantificar que con solo el envío de 2 mails pudimos ahorrar casi $250.000 en prescripciones, ¿sí? O sea que es una intervención altamente costo efectiva. Bienvenidos, vamos a empezar. Mostrale a tu bebé cuánto lo querés. El objetivo del BPR2 específicamente fue trabajar sobre la población infantil. Bien sabemos que la población infantil en Latinoamérica tiene características que son particulares y es importante conocerlas. Entre ellas, la vulnerabilidad con la que se encuentran los niños en los países latinoamericanos. En ese contexto, el objetivo del presente proyecto fue trabajar acerca de los conocimientos que tenían los padres acerca de la crianza. Es decir, transmitir y capacitar a los padres en cuestiones relacionadas con el desarrollo socioafectivo de sus hijos. Los primeros años de vida del cerebro son tremendamente importantes para su desarrollo. Desarrollo no solo físico, sino también afectivo y emocional. Por eso que trabajar en forma precoz en la estimulación de los pequeños, de los niños, genera cambios muy importantes a futuro en el desarrollo cerebral de ellos. El cerebro infantil es una especie de arcilla hacia los primeros años de vida. Entre los 0 y los 3 años, y diríamos hasta los 6 años, es un momento de muchísimo movimiento dentro de lo que es el cerebro y es un momento para generar todas las conexiones necesarias para poder tener una mejor calidad de aprendizaje en el futuro. Las experiencias científicas de diferentes comunidades demuestran que poblaciones donde no se ha puesto el énfasis en lo que es la comunicación, lo que es el lenguaje, la capacidad de comunicar el afecto, de desarrollar pautas de juego adecuadas para cada edad, o sea, de ponerle tiempo y energía al desarrollo de los primeros años de vida, determinan que el potencial cognitivo de esa población ya está en desmedro. Un
niño que juega, un niño que se le habla, un niño que tiene la estimulación adecuada los primeros 3 años de vida, tiene una mejor capacidad cognitiva en el futuro. Y hay muchas experiencias que demuestran incluso que todo lo que son los resultados de lectoescritura y de matemática hacia los 10 o 11 años son mejores en aquellos que han tenido espacios de juego o de comunicación con sus progenitores o cuidadores principales. Nosotros tomamos un programa de intervención que ya había sido validado en Centroamérica y en otros países de Latinoamérica en relación a lo que es la estimulación cognitiva, afectiva y social de niños entre 0 y 3 años. Este programa, que venía en un formato que había sido utilizado en Latinoamérica, obviamente había que adaptarlo a lo que era nuestra población. Por ende, este material, que es un material que está muy reglado, que son 10 videos, dentro de los cuales se trabajan pequeñas secuencias de 1 o 2 minutos de situaciones cotidianas de una madre con un niño o un cuidador o una cuidadora, donde hacemos mención a las diferentes formas de familias que hay hoy por hoy en nuestra cultura. Se utilizaron para poder despertar en las familias la importancia de lo que es el juego, el lenguaje, el hablarle a un niño, el poder jugar con cosas que no necesariamente son juegos comprados, sino poder utilizar la creatividad para esto, y a través de eso se les trató de transmitir los avances que podían ir obteniendo. Nosotros tenemos 2 materiales dentro de esta valija de intervención o esta caja de intervenciones. Uno es un manual que es para las personas que van a trabajar con los cuidadores primarios de los niños. Hablo de cuidadores porque no todos los chicos están al cuidado de una madre o un padre. A veces es una tía, una hermana mayor o una abuela o sencillamente una persona que está en un merendero y que le interesa hacer esta intervención con una población infantil. Y además hay un pack de 10 videos que se bajan muy fácilmente, que duran menos de 2 minutos cada uno. Y en cada uno de estos videos se van trabajando diferentes temas, desde la posibilidad de jugar mientras uno baña a un niño, de cómo hablarle mientras uno está cocinando, de qué juguetes uno puede utilizar en casa que son de uso cotidiano, como una olla o una botella descartable. O sea, la idea es que en cada video nosotros abordamos una temática que tiene que ver con el desarrollo de lo cognitivo, de lo afectivo o de lo social, y que se le da algunas tips a los papás o a los cuidadores de cómo estimularlo fácilmente en el hogar. El objetivo es incluir en la rutina cambios mínimos que puedan hacer que redunden en una mejoría cognitiva, afectiva y social de la población entre 0 y 3 años. Van a tener un mejor desarrollo del lenguaje y junto con esto un mejor desarrollo de todo lo que tiene que ver lo cognitivo, por ende un éxito académico en el futuro. La verdad que la aceptación de la familia fue muy buena. Lo que se les ofrecía era un mensaje comunicacional que les permitía mejorar su vínculo. Muchas veces los padres sienten que porque no tienen recursos económicos o porque están sin trabajo, no pueden ser lo suficientemente efectivos en su rol parental. Sin embargo, con estas pequeñas cosas, la sensación subjetiva que transmitían en los encuentros es que se sentían empoderados, que ellos también tenían algo para hacer y que también podían colaborar en el desarrollo cognitivo de sus hijos, lo cual les da una esperanza diferente, la posibilidad de salir a un mundo mejor y con mejor reconocimiento. La cooperación está entre Fundación y el BID con las diferentes áreas fue una posibilidad de intervenir en aquello que uno siempre tiene como en los sueños, ¿no? Hacer un cambio. Por último, el Bien Público Regional 3 se ocupó específicamente de los adultos mayores, temática que Fundación INECO viene trabajando hace muchísimos años. ¿Por qué es importante ocuparnos de los adultos mayores? Bien sabemos que el adulto mayor cuenta con mayores posibilidades o riesgo de desarrollar un envejecimiento patológico. El objetivo del BPR3 fue la creación de una plataforma donde pudiera realizarse un diagnóstico precoz y preciso del envejecimiento normal y patológico.
Además de esta plataforma, se realizó un manual específico para la detección temprana y precoz de las diferentes demencias. No todas las demencias son la enfermedad de Alzheimer, por lo cual en ese manual se hablan acerca de la demencia vascular, la demencia frontotemporal y otros tipos de demencia menos frecuentes, pero no así menos importantes. Por último, se realizaron una serie de videos cuyo objetivo fue complementar todos estos conocimientos que se brindaron a través del manual de una forma más sencilla, más fácil y más visual. Además, se desarrollaron otro tipo de actividades de difusión, entre ellos una serie de webinars que contaban con profesionales de diversas disciplinas como psiquiatras, neurólogos, neuropsicólogos o fonoaudiólogos, todos en conjunto intentando determinar y transmitir conocimientos acerca del diagnóstico temprano de cada una de estas demencias. Una de las preguntas que mucha gente se hace acerca del envejecimiento normal o patológico es ¿qué es normal y qué no lo es? Por un lado, entendemos que no todas las personas que envejecen cursan con una patología del envejecimiento. Es decir, el grupo de personas mayores es un grupo bimodal. Algunas personas tienen problemas cognitivos, otras personas no lo tienen. Es decir, uno puede tener 89 años y funcionar completamente normal desde el punto de vista cognitivo. Ahora, ¿cuándo hay que preocuparse? ¿Y cómo nos damos cuenta que exceden ese funcionamiento normal? En general, tienen que ver con el impacto que este problema de memoria tiene sobre nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, uno podría pensar en si ayer fui a ver una película en el cine, si yo olvido el haber ido al cine, eso es un olvido patológico. Si yo olvido algún detalle, como por ejemplo quiénes eran los actores de la película. Si yo siento que las dificultades cognitivas avanzan, progresan y que además impactan sobre mi vida cotidiana, es muy importante realizar una consulta. Y ahí podemos ver a través de diferentes métodos diagnósticos, es decir, a través de una evaluación cognitiva que lo que hace es chequear cómo están cada uno de los dominios cognitivos, cómo está la atención, cómo está la memoria, el funcionamiento ejecutivo, el lenguaje, etc. Y a partir de eso, si existe un impacto en 2 o más dominios cognitivos, uno podría hablar que está frente a una demencia. Es importante saber qué tipo de demencia es. Si es una demencia de tipo Alzheimer, si es una demencia de tipo frontotemporal, si es una demencia vascular, es decir, cuál es la causa de este deterioro cognitivo que impacta en la vida cotidiana de las personas. Porque esto tiene una directa correlación con el tipo de tratamiento que se va a realizar. Por supuesto que todo esto tiene que realizarse con personas especializadas en la temática. En general, neurólogos cognitivos, especialistas en el funcionamiento del cerebro en particular. Para Fundación INECO, esta cooperación con el BID nos trajo amplios beneficios. Por un lado, los grupos técnicos con los que contaba la cooperación, ¿no? Desde el BID, que ha podido apoyar al grupo de Fundación INECO, un grupo de investigadores y de profesionales que trabajamos en salud, en la realización de tareas tan importantes con impacto en las políticas públicas. Por otro lado, los contactos y las relaciones que el BID nos ha podido brindar con otros entes gubernamentales, lo cual ha abierto enormemente el panorama y el impacto de los proyectos que Fundación INECO ha realizado durante este último tiempo. Otra de las grandes ventajas de esta colaboración para Fundación INECO específicamente estuvo relacionado con los grandes equipos de trabajo que estuvieron involucrados en cada uno de estos BPR. Ha transformado a la Fundación INECO para siempre. Es decir, hemos trabajado fuertemente en nuestros primeros años en investigaciones específicas vinculadas con diferentes áreas del cerebro, con funciones cognitivas específicas, con conocer la relación entre la ínsula y la memoria. Pero hoy en día podemos decir que ya hemos trasladado todo ese conocimiento hacia la comunidad. Y gran parte de ese trasladar el conocimiento desde el laboratorio hacia la comunidad tiene que ver con esta cooperación. La experiencia de toda la cooperación técnica de ciencias del comportamiento junto con el BID ha sido una experiencia muy rica en términos de producción, pero sobre todo de aprendizaje. Hemos logrado llevar a cabo un conjunto de estudios importantes sobre distintas temáticas, mostrar que las ciencias del comportamiento pueden aplicarse en nuestra región con estándares adecuados, que los efectos de utilizar esas herramientas son positivos y que por lo tanto son herramientas que podemos utilizar de aquí en adelante
mucho más. Hemos podido trabajar sobre la aplicación de programas que tienen que ver con la estimulación cognitiva dentro de contextos difíciles como de pandemia, y eso hemos podido hacerlo aplicando también conceptos de las neurociencias, integrando neurociencias y ciencias del comportamiento en las políticas públicas.